Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aníbal de nuevo. Hoy vamos a hablar de cómo acompañar a los hijos cuando los padres se separan o se divorcian. Nos vamos a enfocar en qué podemos hacer como padre, principalmente para apoyar emocionalmente a nuestros hijos durante este tipo de situaciones, para ayudarles a sentirse seguros y comprendidos. Este tema es muy importante ya que, como muchos sabemos, cuando una pareja se separa, no solamente ellos son los afectados, sino también los hijos. Y tenemos que tener bien claro que los hijos son vulnerables frente a una separación. Antes de continuar, si este video te parece útil, no olvides en suscribirte. Iniciamos. Hablar de este tipo de situaciones es algo muy complicado. Cuando una pareja se separa, muchas de ellas creen que solamente ellos son los afectados. Cuando una pareja se separa, tiene que tener bien en cuenta que cuando hay hijos involucrados, ellos también forman parte de esta dinámica. Y ellos también tienen todo el derecho de recibir información y de escuchar y de opinar. Es por eso que hoy yo quisiera darles algunos consejos prácticos de cómo ayudar a tus hijos durante y después del proceso de la separación. El primer punto que me parece muy importante remarcar es aprender a reconocer las emociones de los hijos. Como le decía al principio, muchos padres cuando se separan se olvidan de las emociones de los hijos, creen que ellos son los que tienen que sobrellevar y que son los únicos, que ellos son los únicos que están viviendo este proceso. En grandes ocasiones se olvidan que también los hijos están viviendo una ruptura. Ellos también tienen emociones, ellos también necesitan expresarlas. No hay que olvidarnos de ellos. Podríamos decir que los hijos experimentan miedo, demasiado miedo, tristeza, confusión, ansiedad, y así podemos enumerar una gran cantidad de emociones que ellos viven en este proceso de separación. Recuerdo una ocasión un pequeño paciente que una mamá lo trajo porque estaba viviendo un proceso de mucha ansiedad y tristeza. Cuando platicaba con él me decía y me cuestionaba que él no entendía el por qué sus papás se habían separado, que nunca habían hablado con él y que él sentía mucho rencor hacia ellos. Él no sabía por qué la situación se había dado de esa manera y necesitaba responder muchas dudas que tenía. Y me las hacía a mí. A veces nos olvidamos de la importancia de las emociones de los hijos. Yo el consejo en este punto que les daría: si están viviendo o han vivido este tipo de situaciones de separación y de ruptura, de divorcio, como quieran llamarle, dense el tiempo para hablar con sus hijos, preguntarles cómo te sientes, qué opinas tú de esta situación, qué emociones estás experimentando a través de esto. Hay que dejarlos que ellos expresen. Hay que ayudarles y motivarlos y hacerles sentir que siempre vamos a estar con ellos, a pesar de que ya no estén juntos los papás. Hay que hacerles sentir que siempre van a estar con ellos. Si a los hijos no se les explica y no se les habla, ellos pueden imaginar miles de cosas. Es por eso que hay que acercarnos y hablar con ellos. Como segundo consejo, yo sí les diría: eviten que sus hijos se sientan culpables. Si conocemos un poco de psicología infantil, nos podemos dar cuenta que la mayoría de los niños creen que todo el mundo gira alrededor de ellos. Es por eso que en un proceso de separación, muchos de los niños creen que ellos son culpables de esta situación si no se les explica con tiempo y de manera detallada. Este tipo de pensamientos en los niños puede generar una gran baja autoestima, tristeza, sentimiento de culpa, etc. Porque ellos consideran que ellos pueden ser la razón del por qué sus padres ya no están juntos. Evitar que los hijos se sientan culpables lo podemos hacer de una manera sencilla. Podemos sentarnos y hablar con ellos y decirles: esta separación no es culpa tuya. Es algo que mamá y papá han decidido porque creemos que esto es lo mejor para todos. De la manera en que nosotros les expliquemos, les ayudaremos a que ellos dejen de sentirse culpables por esta separación. También yo sí les diría a los papás que están pasando por un tipo de separación: también ustedes tienen que trabajar en su culpa. Porque si ustedes se sienten culpables, yo conozco muchas parejas que se han separado y viven con una culpa porque están haciendo daño a sus hijos, que no quieren verlos sufrir, etc. Y eso es entendible, como padres no queremos ver sufrir a nuestros hijos. Y esa culpa sin querer también se la transmitimos a nuestros hijos.
Yo sí les sugeriría también a los padres, ustedes también tienen que trabajar esta parte. Ustedes también tienen que trabajar su salud emocional, porque de la manera en que ustedes trabajen ayudarán a sus hijos a estabilizar su situación emocional también. Yo sí les sugeriría a los padres un ejercicio práctico. Hablar con sus hijos, explicarles para que ellos eliminen el sentimiento de culpa. Pero hay que tener mucho cuidado, obviamente, hay que explicarles de acuerdo a su edad. Al explicarlo de acuerdo a su edad, el niño lo va a entender. Tal vez no sea lo que él desea y lo que él quiera, pero si tú se lo explicas, si le haces entender que esta decisión no tiene nada que ver con él no es culpable de ella, él lo va a entender, pero explícaselo. Hácelo saber. No esperes a que él lo asimile por su propia cuenta. Recuerda que los niños procesan las cosas de manera diferente. Para los niños la palabra de los padres es muy valiosa. Si tú hablas con ellos y les explicas de acuerdo a su edad, ellos lo van a entender. Como un tercer consejo, yo sí les invitaría a que mantengan una estabilidad en la rutina de los niños. Esta parte es bien importante. Si aprendemos a mantener una rutina de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados a hacer, les brindamos seguridad, les brindamos una sensación de que a pesar de todos los cambios que está habiendo en nuestra casa, hay algo que los mantiene seguros, que es la rutina que están acostumbrados a tener. En esta parte yo sí les recomiendo a los papás que hagan un esfuerzo a pesar de todas las tensiones emocionales que ellos están viviendo por todo este proceso de separación. Tienen que ponerse de acuerdo para mantener la rutina de los hijos. ¿A qué me refiero con la rutina? Hablemos de horas de sueño, sus horarios de tareas, sus actividades que tengan extracurriculares. Ustedes como padres tienen la obligación de que por lo menos esas partes, esa rutina se mantenga estable. Recuerden, todos estos cambios por los que están viviendo, ellos necesitan algo en que asentarse, algo de qué agarrarse, algo en qué sentirse seguros. Y en esta parte sí creo que hay algo que no hay que perder de vista. La separación implica dos lugares distintos. Los hijos van a estar pasando diferentes situaciones, diferentes días en ambos lugares. Ustedes como padres tienen la obligación, y esa es su obligación, de mantener en ambas partes una cierta rutina similar para que los hijos, por lo menos, si van a estar pasando, por decir, el fin de semana con el papá, que lleven una misma rutina de acuerdo a lo que llevan con su mamá en horarios de comida, en horarios de dormir, etc. Para que ellos se den cuenta que existe una rutina y que hay algo que no está cambiando, que no todo está cambiando en su vida, para que no entren en un caos emocional. También es importante respetar el tiempo libre y las actividades que sus hijos tenían antes de la separación, para que ellos sientan que no todo en su vida está cambiando. Otro consejo que yo sí les daría es tener una comunicación abierta y muy honesta con sus hijos. Uno de los grandes temores que muchos padres tienen cuando se enfrentan a este tipo de situaciones como la separación, el divorcio, etc., es tratar de enmascarar frente a sus hijos la situación para que ellos no se sientan afectados. Esto es un error muy común. Los niños son muy perceptivos y ellos logran captar cuando algo no está bien. No los podemos engañar. No ocultarles información importante puede evitar a que ellos tomen sus propias conclusiones. Y estas conclusiones la mayoría de las veces pueden ser erróneas. Los hijos pueden tener muchas preguntas y hay que ser bien honestos. Por ejemplo, tu hijo te puede preguntar, ¿por qué ya no viven juntos? Te pueden preguntar también, ¿van a volver algún día a estar juntos otra vez? ¿Me voy a tener que cambiar de escuela? ¿Me voy a tener que ir a vivir a otra casa? Y etcétera. Tus hijos te pueden hacer muchas preguntas. Tú tienes la obligación como padre de ser honesto y responderle la verdad. Ocultarles la verdad puede ser un gran error. Obviamente que, como mencionábamos anteriormente, tienes que hablarles de acuerdo a su edad. Claramente a los niños pequeños lo podrás hacer de una manera sencilla, con palabras simples. Obviamente un adolescente te va a exigir más detalles y tiene todo el derecho de exigirte, de pedirte la verdad, y tiene toda la libertad y el derecho de saber el por qué su vida ya no es igual con sus padres. Pero yo sí les preguntaría, ¿están escuchando realmente lo que sus hijos necesitan? ¿O están asumiendo que ellos lo van a entender por su propia cuenta? Los hijos necesitan explicaciones también. Otro de los consejos que considero de los más delicados es el de no involucrar a los hijos en los conflictos que existan como pareja.
Muchas de las parejas en el momento de la separación viven una serie de conflictos, desacuerdos, formas distintas de ver las cosas. Y el grave error que he visto y lo sigo viendo día a día es que involucran a los hijos en estos conflictos. A veces pareciera que los estamos obligando a elegir un bando, o la mamá o el papá, o estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con él. Los ahorillamos de tal manera que los hacemos sentir que tienen que elegir y los metemos en un conflicto tan grande que no se imaginan el daño emocional que les están ocasionando. Voy a poner un ejemplo. Imagínate a un niño que escucha constantemente a uno de sus padres hablando mal del otro. Esto no solo los confunde, sino que los pone en una situación de confusión real. Hay tantos niños que no entienden el por qué sus padres se pelean y todavía los padres los quieren obligar a que se pongan de su lado. Yo sí les sugeriría a los padres, si ustedes han decidido separarse, por lo menos tengan la madurez de ponerse de acuerdo y de no involucrar a sus hijos en sus conflictos. Hay que aprender a manejar los desacuerdos que tenemos como pareja de manera privada y no meterlos a ellos. Si tu papá o mamá estás viviendo un momento de separación, pregúntate, ¿cómo podría hacerle para ya no involucrarlos en mis problemas? Esta parte yo sí siento que es bien importante y es algo que se da mucho en las parejas cuando se separan, que hacen sentir a sus hijos que tienen que elegir una de las partes. Los meten en un conflicto tan difícil para ellos. Ellos no están para elegir, se les ha destrozado su núcleo familiar y todavía los ponen en esta situación, en esta disyuntiva de tener que elegir. No los pongan en medio de sus conflictos. Como último consejo, yo sí les diría, hay que buscar apoyo emocional. Obviamente no siempre es necesario, pero cuando consideres que las cosas están saliendo de control, que tus hijos están sufriendo demasiado, que no encuentras la manera de hacerles entender que ellos están viviendo un proceso de autoestima baja, que están con mucha tristeza, que se sienten perdidos, que no encuentran las razones del por qué están pasando por todas estas situaciones, sí es importante considerar buscar apoyo profesional. Si tu hijo manifiesta señales de depresión, ansiedad o cambios emocionales de manera drástica, yo sí creo que puede ser útil consultar a un psicólogo infantil. Obviamente también puedes considerar involucrarnos en actividades deportivas, alguna clase de arte, de música, algún instrumento musical. Y algo que les puede ayudar mucho es involucrarse en actividades grupales que les ayuden a expresarse, a sacar el estrés que ellos traen. Y para concluir vamos a recapitular un poco todo lo que hemos venido hablando. Validar las emociones de nuestros hijos, no hacerlos sentirse culpables, mantener la rutina, ser honestos con ellos, por supuesto evitar involucrarlos en los conflictos y buscar apoyo cuando sea necesario son algunas de las cosas que acabamos de ver. Espero que estos consejos les puedan ayudar en este proceso de separación. Estoy seguro que podemos ayudar a parejas en estos procesos y principalmente a los hijos cuando están pasando este conflicto tan difícil de ver a sus padres separarse. Si tienen alguna pregunta, comenten, hagan sus preguntas. Yo trataré de responder lo más pronto posible. Y como les decía, compartan este video si creen que a alguien le pudiera ayudar. Si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse, dale like y activa la campana para que recibas una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por verme, yo soy Aníbal, hasta la próxima.